Hola a todas y a todos. Es un placer estar en esta presentación junto con Irene de Petri Joven, con quien vamos a tener una breve charla acerca de nuestros libros. El libro de Irene es Geografías Afectivas, se titula Geografías Afectivas, Desplazamientos, Prácticas Espaciales y Formas de Estar Juntos en el Cine de Argentina, Chile y Brasil, 2002-2017. Ahí está. Y mi libro se titula El margen del tiempo, deseos, ritmos y atmósferas en el cine argentino. Ahí estamos. Los dos libros salieron a finales de 2019. Sí, justo ahí con el COVID. Justo con el COVID. Exactamente. Y cuando con Irene estábamos pensando en hacer esta presentación, lo cierto es que después de leer su libro encontré varias zonas de cruce entre el mío y el suyo, así que lo que propongo es hacer un repaso por algunas entradas que a mí me resultan muy destacables de ese libro inmenso que escribió Irene, que tiene realmente muchísimas líneas de indagación que comparto, cuyo interés comparto, y que me parece muy interesante ya de por sí desde el título, hablar de geografías afectivas. Me va a interesar que después nos cuentes brevemente de dónde surge tu interés por el trabajo con la geografía, que viene de hace varios años, por lo que tengo entendido. Es un trabajo que de entrada presenta un interés centrado en el espacio. De hecho, la primera parte, las primeras páginas, despliegan una cartografía por distintas teorías que se ocupan de pensar el espacio y me pareció, así como todos los subtítulos y los títulos, muy sugestivo que te refieras a este ingreso como especies de espacios, y que la apertura sea a través de la figura de Raúl Ruiz. Es un film de Raúl Ruiz el que da la entrada a pensar esta cuestión del espacio para hablar, como decís vos, de la naturaleza inestable que se teje en la relación entre territorio, paisaje y mapas. Me interesó mucho esa puerta de entrada, porque claro, el corpus que vos trabajás abarca películas chilenas, brasileñas y argentinas contemporáneas, y en ese sentido, otra de las cuestiones que me interesó mucho es la cuestión de los viajes en relación con la dislocación. Y cómo eso, en cuanto al cine, repercute en la mirada que se construye, porque es una dislocación, en el caso de varias de las películas que vos trabajás, una dislocación de la mirada en relación con el turismo. Los viajes que se presentan no son viajes reglamentados bajo las reglas turísticas, pero tampoco es una mirada desafectada en relación con el territorio y con ese movimiento que se traza a través del espacio. En ese sentido, bueno, hay ahí varias dislocaciones que me resultan interesantes. Otro aspecto que me parece muy destacable de tu libro es cómo pensás la crítica, que eso en un momento vos lo decís, la crítica entendida como una relación, que es una relación afectiva entre las teorías o entre los marcos interpretativos y los films. Entonces, ahí hay algo que me parece que es sumamente poderoso, cómo pensar la propia intervención académica como una crítica que está absolutamente involucrada. Y esto me lleva a otro de los tópicos que había pensado en relación con tu libro, que es la cuestión del cuerpo. Evidentemente, cuando hablas de geografías afectivas, hay ahí un interés muy fuerte en pensar el cuerpo como, digamos, a partir de su capacidad de afectar y de ser afectado. Bueno, que lo tomás desde realmente un abanico teórico para pensar los afectos, para pensar cada una de estas cuestiones que estoy tratando como de sintetizar, el espacio, los viajes, el cine latinoamericano, desde un
un caleidoscopio teórico inmenso, bueno, y el cuerpo adquiere ahí un espacio, valga la redundancia, muy importante. Y finalmente, para mencionar una cuestión más que me resultó sumamente inspiradora también en tu libro, es que esta perspectiva acerca de la crítica, acerca de las corporalidades o de los afectos en relación con el espacio, llevan a una concepción del cine que es pensada desde cierto cine latinoamericano, contemporáneo, a partir de la capacidad que tiene de delinear nuevos sentidos en la escena contemporánea. Así lo decís vos en un pasaje de forma general, y que yo creo que queda muy, muy bien plasmado en la sección en la que te dedicas a hablar de la poética del caminar. Yo veía ahí también como algunas posibilidades de cruces con mi libro. No quiero hablar demasiado, pero en algún sentido tienen muchos canales de conexión, por más que las entradas son distintas. Cuando yo me inspiro en ciertas teorías de Raúl Ruiz para hablar sobre todo de esos acontecimientos o esos detalles marginados por la teoría del conflicto central, es como que mi atención está puesta en las heterocronías, en la dimensión del tiempo, no tanto del espacio, o en todo caso de los ritmos que se desplazan espacialmente, pero que tienen que ver más con una cuestión temporal. Pero bueno, hay varios puntos de conexión también en relación con los paisajes sonoros, y bueno, y cómo el afecto evidentemente está involucrado en todo esto, para decirlo en líneas generales, ¿no? A mí me pasó que cuando leí tu libro me dio, por un lado, la satisfacción de sentirme como en sintonía, como esta persona piensa como yo, pero también un componente de cierta envidia, porque me parece que tu libro tiene... Este libro, que está ahora, es un libro que yo escribí con mucha libertad, pese a que tiene mucha teoría, es un libro que escribí, no me importa en qué campo teórico está, no me importa si es geografía, si es cine, si es Argentina, Brasil, Chile, no me importa, lo escribí desde el afecto, desde el deseo y desde el impulso a pensar que me dieron las propias películas. Pero tu libro sale de una tesis de doctorado, y generalmente uno en el doctorado es una persona como más insegura de qué se puede decir y qué no se puede decir, en qué voz me apoyo para decir lo que quiero decir, y me pareció que tu libro tenía esa capacidad de vos realmente poner tu voz, de vos apropiarte de la teoría para hacer tu propia lectura, que me pareció que era de una madurez impresionante para hacer un trabajo de doctorado. Y, o sea, por ese lado me dio un poco de envidia, pero también me reconocí mucho en mi tesis de doctorado, porque yo en mi tesis de doctorado trabajé mucho el tema de la voz, de la música, de la atmósfera sonora, y la cuestión del que me preguntás del tiempo y el espacio, entré al espacio no solamente porque me interesa el espacio, sino también por una cuestión de... Yo soy muy, muy terca, y quería hacer como un libro en contra de todo, de lo que había hecho antes. Y mi primera formación es historiadora. Al igual que vos, que es una persona que trabaja mucho, muy disciplinada, muy alemana, yo soy súper disciplinada, pero a la vez completamente indisciplinada, porque estudié historia, hice una tesis sobre historia, o sea, sobre el tiempo, estudié literatura y después estudié cine. Entonces, tenía como, al principio sentí como que hacerme cargo del tiempo, o por lo menos de manera directa entrar en el tiempo para ver las películas, era como una deformación profesional, era como seguir poniendo mi cabeza de historiadora en otros, digamos, en películas que por ahí me podían decir otras cosas, si las aprendí a escuchar de otra manera. Entonces hubo como un interés explícito de dejar afuera el tiempo, pero por otro lado, en el libro mío, aunque yo entro al espacio, el tiempo entra a través del espacio nuevamente. Pero sí, mi interés por el espacio fue medio como
como de mala onda, decir, bueno, no, yo no voy a hablar de tiempo, no voy a hablar de historia, no voy a hablar de revolución, no voy a hablar de identidades, ni de militancia, no voy a hablar de peronismo, quiero escribir un libro donde no nombre nunca la palabra peronismo, porque todo mi trabajo de historia era sobre peronismo. Entonces dije, no, voy a trabajar el espacio, y empecé a encontrar muchas cosas de interés en relación a la teoría espacial como forma de pensar el cine como una forma espacial, o sea, particular. Y, y mi lectura partió no desde los conceptos necesariamente, sino desde las películas. Como vos decís, yo vi una película de Ruiz y me sentí completamente interpelada, intelectual y afectivamente por la película, porque era una película sobre el espacio, sobre el cine y el espacio, hecha por un exiliado en Francia, y yo la vi cuando acababa de volver de Estados Unidos, o sea, cuando me estaba repatriando a la Argentina. O sea que tanto la película como el director y la espectadora estábamos dislocados. Entonces, desde ese puntapié que me dio Ruiz, decidí que la entrada por el espacio no solamente era una forma crítica distinta de ver, digamos, los mundos que puede construir el cine, sino que había este componente afectivo que no era algo que supusiera el pensamiento, sino que era una alternativa, una forma alternativa de conocer. Entonces, por ese lado, el afecto entró después. O sea, entró primero por mi lectura, pero como teoría entró en un segundo momento. Y nada, y por eso me parece que en tu caso, con el trabajo que vos haces con la teoría, por ejemplo, vincular teorías como el tema de la atmósfera, que sale quizás más desde la teoría de la música, más venir con elementos desde la teoría literaria de Barthes, de la idiorritmia, y aplicarlos, digamos, a través de la teoría feminista del cine, me pareció genial, por esa cosa de tener como conceptos viajeros. O sea, leer la película, apropiarse de los conceptos, hacerlos mover los conceptos, y a la vez escuchar a las películas, dialogar con las películas. Yo creo que tus películas y las películas que yo elijo son películas inteligentes. Yo creo que tu libro es bueno también, porque las películas que vos tenés son películas que tienen mucho para decir. Una persona como Lucrecia Martel, sus películas son pensamiento en movimiento. Entonces, dialogar con ese tipo de películas creo que es lo que hace que uno tenga que, por un lado, crear la propia voz, que es lo que vos podés hacer, y de hecho lo haces muy bien en tu libro, encontrar tu voz, tu modo de leer, tu modo de pensar, tu modo de imaginar, pero a la vez aceptar que la película puede decir otras cosas y que la teoría puede decir otras. Y que uno tiene que entrar como en ese diálogo, que creo que vos lo llamas como una orquesta, en el que está la voz de uno, la voz del otro y la voz del otro. Y yo creo que como crítica, tu trabajo me parece que es un trabajo de gran amor y pasión y respeto por las películas, que es lo que yo también intenté hacer en este libro. Es decir, yo quiero ser crítica, y quiero escribir crítica de cine, pero partiendo de la base que yo amo el cine, y que estas películas que elegí en este corpus, no las elegí por un periodo, ni por un director, ni por un tema, sino que las elegí porque me impactaron, me afectaron y me hicieron pensar de manera diferente. Y me parece que con tu libro pasa eso también. Son películas que te desarman un poco. Películas que son menores, que no son grandes películas, no son grandes discursos, pero que sin embargo desde ese lugar menor crean otro mundo o te hacen ver tu propio mundo de una manera distinta, como que entra un tamiz distinto al modo en que nos relacionamos con el mundo. Y eso me pareció genial. Bueno, te agradezco tu generosa lectura. Yo creo que, claro, en las películas que vos también seleccionás para hablar, no sobre ellas, sino en todo caso ir a la par, ¿no? Es como un trabajo como de acompañamiento mutuo, y que entonces va adquiriendo esas reverberaciones que no apagan el movimiento del cine.
y que, como decís vos, al trabajar tan intensamente sobre esos films o en relación con ciertas preocupaciones teóricas y poéticas, son tantas las veces que una mira esas películas y que está ahí continuamente el riesgo de ahogarlas con conceptos y de detener ese movimiento crítico que es lo que hace a la vitalidad de los materiales con los que trabajamos. Entonces es un trabajo también muy, muy arduo, por más que en mi libro yo trabajo sobre el ocio, pero el ir al cine y de los contextos también cinematográficos que están atravesados por el hedonismo o de las figuraciones que yo exploro a partir del repertorio de películas elegidas que tienen que ver con figuraciones del deseo, en algunos casos bastante elusivas o difíciles de aprender, pero más allá de toda esta dimensión afectiva y del placer o del disfrute o del deseo, hay un trabajo también muy minucioso y detallista para poder lograr, me parece, ese, no sé si llamarle equilibrio, pero ese acompañamiento o esa polifonía en todo caso, porque está la película, está la crítica y está el conjunto de interlocutores que son los demás textos con los que trabajamos. En ese sentido, sí, también me pareció muy sensible y muy aguda tu lectura en torno a las películas que trabajas en la sección dedicada a estudiar la memoria. Y bueno, y tu mirada sobre, que esto lo había escuchado en una de tus conferencias cuando hablas de Tiziana Paniza, el repertorio también que tejes con las películas insulares. En fin, es un libro que tiene muchísimas entradas posibles y que dispara también muchas ideas. Yo creo que eso es algo que se agradece inmensamente cuando leemos un libro que sea sobre cine, más allá de haber o no visto las películas, y en ese sentido poder estar ahí in situ discutiendo con las lecturas o iluminando nuevas semblanzas, digamos, de esos films. Me parece que se agradece cuando un libro lo lees y no solo reconoces un deseo y algo genuino ahí en relación con los materiales de trabajo, sino que también te despierta ideas y ganas de ir a ver las películas y de seguir leyendo y de seguir buscando, ¿no? Sí, a mí la mejor crítica que me hicieron a este libro, o por lo menos la crítica que yo recibí con más felicidad, fue de Ignacio Agüero, que cuando leyó el capítulo sobre Cofralandes, película que obviamente él vio, y en la película en la cual él actuó, y también en la cual su casa fue parte del set de la película, él me dijo, no, me encantó tu escrito porque es como si yo estuviese viajando vicariamente, y estuviera viendo vicariamente la película a través de tus ojos, pero al mismo tiempo la película tiene otra vida que sigue ahí, como que no está muerta la película sigue viva en tu lectura. Y eso me pareció como súper amoroso de su parte, porque es un director al cual yo admiro muchísimo, y Ruiz para mí era como alguien era como lo difícil. Y una de las primeras cosas que me dijeron cuando empecé a escribir sobre Ruiz, algunos críticos de cine en Chile me dijeron, pero no se puede escribir sobre Ruiz si no sos chilena, porque esa película Cofralandes es imposible de entender, es súper barroca, etc. Y yo dije, no, yo igual tengo que escribir sobre esto, y ahí también fue una entrada afectiva de decir, bueno, no hace falta... Se puede construir sentido a través del sentir. Entonces yo lo que hice fue, en vez de desmenuzar como matemáticamente todos los niveles de referencias que tiene Cofralandes, fue meterme afectivamente en Cofralandes, y las imágenes de Cofralandes se me quedaron pegadas a la cabeza, y de repente estoy lavando los platos y se me vieron una imagen de la película. Entonces decidí escribir desde ese lado, y me encantó que una persona que leyera eso, que fuera tan cercana a la película, me dijera, me sentí súper acompañado
me sentí que me estabas invitando a ver la película con vos y la estabas mirando de nuevo, como con otros ojos. O sea, como esa cosa de dejar que respire el material, pero también poner la voz de uno ahí en ese material. Y me parece que eso es lo que haces vos también, que digamos que tus materiales hablan, pero vos también hablás y haces ese juego súper armónico entre teoría, entre escritura, la forma en la que escribís es súper agradable. Yo creo que hace falta crítica bien escrita y la tuya está bien escrita. Así que nada, y me abrieron muchas ideas para volver a seguir trabajando atmósferas de nuevo, cosa que algo que había dejado de lado en el doctorado. Mi proyecto actual tiene que ver con atmósferas sonoras también, y así que también tu libro me dio un montón de ideas como para entrar. Bueno, nos trabajar seguiremos encontrando entonces, sí. escuchando y ensayando juntas. Bueno, Bueno, muchas gracias, Irene. Saludos. chao. Nos vemos. Gracias a todos.